nada. 24 horas después suplicaban por mi perdón. El plato todavía estaba en mi mano cuando escuché a Iván decir sin ningún pudor: «Viejo, ya no aportas nada». La frase me cortó por dentro. La mano falló. El plato cayó y se hizo añicos en el suelo. Carolina soltó una risa corta, venenosa. «Ni para sostener un plato sirve ya». Marisol corrió hasta mí, desesperada. «Abuelito, no te vayas». Pero entonces vino la sentencia final. «Mañana vemos lo del asilo». «Esta casa ya no es para él», dijo Iván, y ahí, arrodillado en el piso frío, rodeado por los pedazos de mi propia cena, entendí que para ellos ya no valía nada. Lo que Iván y Carolina no sabían es que en menos de 24 horas ya habían perdido la única cosa que necesitaban para destruirme, el control de mis bienes. Pero para entender cómo llegué a ese día, tenemos que volver a la humillación que lo empezó todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Aurelio Medina. Tengo 75 años. Y el día que dejé de ser un hombre en mi propia casa, empezó con el olor a café quemado. Eran las 6 de la mañana cuando bajé a la cocina. Mis manos temblaban un poco, cosa de la edad, pero todavía podía prepararme el desayuno. Había vivido solo durante 15 años después de que Dolores muriera, y nunca necesité ayuda de nadie. Pero desde que Iván insistió en que me mudara con ellos, por mi propio bien, cada gesto mío se había convertido en un problema. ¿Otra vez desperdiciando café, don Aurelio? Carolina entró en la cocina como un ventarrón, con esa voz que siempre sonaba a reclamo. Ya le dije que yo preparo el desayuno. Usted nomás hace tiradero. Me quedé callado. Aprendí que responder solo empeoraba las cosas. «Buenos días, Carolina», murmuré dejando la cafetera. Ella ni siquiera volteó. Abrió la alacena con un golpe seco y empezó a sacar platos, lanzándolos sobre la barra con más fuerza de la necesaria. El mensaje era claro. Yo estorbaba hasta para tomar café en su cocina. Marisol apareció en el umbral de la puerta, todavía en pijama, con su cabello oscuro enredado y sus ojos de 8 años llenos de esa ternura que ya casi no encontraba en ningún otro lado. «Buenos días, abuelito», susurró, y se acercó a abrazarme por la cintura. «Buenos días, mi cielo», le acaricié la cabeza y por un momento el mundo no pesaba tanto. «Marisol, ve a vestirte, no molestes a tu abuelo», ordenó Carolina sin mirarnos. «No me molesta, de verdad. Ya oyó, don Aurelio, la niña tiene que arreglarse para la escuela». Marisol me miró con tristeza antes de irse. Yo quise decirle que se quedara, que esos minutos con ella eran lo único que hacía soportable el día, pero no dije nada. Nunca decía nada. Me serví una taza de agua caliente, ya sin café, y me senté en la esquina de la mesa del comedor. Antes ese era mi lugar. Ahora era el rincón donde no estorbo. Iván bajó poco después, con su traje gris de oficina y su mirada siempre apurada. Mi hijo, el hombre que yo crié, al que le pagué universidad, al que ayudé a poner su primer negocio, el que ahora me veía como un mueble viejo. «Buenos días, papá», dijo sin detenerse, revisando su celular. «Buenos días, hijo». Ni siquiera levantó la vista. Carolina le sirvió el desayuno. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientitas. A mí me puso enfrente un plato con 2 galletas María y un vaso de agua tibia. «Para su edad, lo suyo es comida ligera», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Usted sabe, don Aurelio, el doctor lo recomendó. Mentira, yo nunca había ido a ningún doctor que dijera eso. Pero otra vez me callé. Me comí mis galletas secas mientras ellos conversaban sobre sus planes como si yo no estuviera ahí. «Hoy tengo junta con Rogelio», dijo Iván entre bocados. «Va a revisar lo de los locales». «¿Y ya te confirmó los precios?», preguntó Carolina, con ese tono ansioso que usaba cuando hablaban de dinero. «Dice que pueden valer hasta 2.500.000 pesos cada uno.
Entre los tres, estamos hablando de casi 7,5 millones. Sentí un golpe en el estómago. Esos locales eran míos. Los compré con el dinero que gané trabajando 32 años en la herrería. Eran el único patrimonio que me quedaba además de la casa. Y aquí estaban, hablando de mis propiedades como si ya fueran de ellos. ¿7,5 millones? Carolina abrió los ojos. Con eso podríamos cambiar el coche, remodelar la casa y hacer ese viaje a Europa que siempre quisiste, completó Iván con una sonrisa. Marisol regresó vestida con su uniforme escolar. Se sentó junto a mí y Carolina le sirvió hot cakes con miel. ¿Y el abuelito?, preguntó la niña. ¿Por qué él no tiene hot cakes? Tu abuelo ya desayunó, mi amor. Los viejitos no comen tanto. Pero si solo tiene galletas... Marisol, no seas impertinente, cortó Iván con dureza. Come y cállate. La niña bajó la mirada. Yo le apreté la mano por debajo de la mesa. Ella me la apretó de vuelta. El resto del desayuno transcurrió en silencio. Cuando todos se fueron, Iván al trabajo, Carolina al gimnasio, Marisol a la escuela, me quedé solo en esa casa que antes fue mía, y ahora me sentía como un inquilino indeseado. Caminé por las habitaciones vacías, los muebles que Dolores y yo compramos, las fotos en las paredes de cuando Iván era niño, el reloj de pared que heredé de mi padre. Todo seguía ahí, pero nada era mío ya. Al pasar frente al estudio de Iván, escuché voces. Me detuve. La puerta estaba apenas entreabierta. Eran Iván y Carolina, que al parecer ella no había ido al gimnasio. Tenemos que hacerlo pronto, decía Carolina. Mientras más tiempo pase, más riesgo hay de que... Lo sé. Pero necesito que Rogelio termine los papeles. ¿Y si él se da cuenta? ¿Darse cuenta? Iván soltó una risa amarga. El viejo ya ni sabe qué día es. No va a darse cuenta de nada. Me quedé helado del otro lado de la puerta. Además, continuó mi hijo, en cuanto firmemos, podemos proceder con lo del asilo. Mañana mismo, si quieres. Carolina suspiró aliviada. Ya era hora. Esta casa no da para 3 generaciones. Él ocupa espacio que no pude seguir escuchando. Me alejé en silencio, con las piernas temblando y el corazón rompiéndose en pedazos. Esa tarde, cuando todos regresaron, fingí normalidad. Cené mis galletas en silencio. Vi cómo ellos reían y planeaban su futuro con mi dinero. Pero algo había cambiado dentro de mí. Esa noche, cuando todos dormían, bajé sin hacer ruido. Necesitaba saber qué era exactamente lo que estaban planeando. Necesitaba ver esos papeles de los que hablaban. Entré al estudio con cuidado. Abrí la gaveta del escritorio de Iván, y lo que encontré adentro me heló la sangre. Los papeles que encontré esa noche no eran simples documentos, eran la prueba de que mi propio hijo me había declarado muerto en vida. Encendí la lámpara del escritorio con manos temblorosas. Ahí estaba todo, organizado en una carpeta azul, con mi nombre escrito en la portada. Aurelio Medina, traspaso de bienes. Había borradores de poderes notariales, solicitudes de cambio de titularidad, cotizaciones de asilos y algo que me revolvió el estómago, un documento de declaración de incapacidad mental por senilidad avanzada. Yo, Aurelio Medina, el hombre que manejó una herrería durante 32 años, el que educó a su hijo solo después de que Dolores muriera de cáncer, el que pagó cada peso de la universidad de Iván, ahora era oficialmente un senil. Seguí leyendo. Había correos impresos entre Iván y alguien llamado Rogelio Duarte. Reconocí el nombre. Era mi antiguo socio, el que me ayudó a comprar los 3 locales comerciales hace 20 años. Pensé que habíamos terminado en buenos términos cuando nos separamos. ¡Qué ingenuo fui! ¿El viejo ya firmó el poder para que manejes sus cuentas?, decía un correo de Rogelio. Todavía no. Pero Carolina dice que podemos conseguir que un médico declare incompetencia. Con eso basta, respondía Iván. Perfecto.
En cuanto tengamos eso, movemos todo. Los locales, la casa, las cuentas. Yo me encargo del papeleo. Tu padre ni se va a enterar. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No era solo que quisieran deshacerse de mí, era que ya tenían todo planeado, paso por paso, papel por papel. Encontré otro documento, una cotización del asilo San Jerónimo, habitación compartida. 65,000 pesos mensuales, servicio básico, sin visitas frecuentes. Habían marcado esa opción con un círculo rojo, sin visitas frecuentes. Me imaginé ahí, compartiendo cuarto con extraños, esperando a que alguien viniera a verme, esperando a Iván, que nunca llegaría, esperando a Marisol, que le prohibirían visitarme, muriendo solo mientras ellos gastaban los 7,5 millones de pesos de mis locales en viajes a Europa y coches nuevos. Guardé todo exactamente como estaba y cerré la gaveta. Subí a mi cuarto, el más pequeño de la casa, el que antes era la bodega, y me senté en la cama sin poder dormir. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en esto? Recordé cuando Iván tenía 8 años, la edad de Marisol ahora, y se cayó de su bicicleta. Se raspó las rodillas y lloró en mis brazos. Yo lo cargué hasta casa, le limpié las heridas, le prometí que todo estaría bien. Siempre voy a cuidarte, papá, me dijo ese día. Mentiras. Todo fueron mentiras. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Yo sabía lo que venía, pero ellos no sabían que yo lo sabía. Actuaban con normalidad, como si nada. Carolina seguía sirviéndome mis galletas secas. Iván seguía ignorándome en las comidas. Marisol seguía siendo la única luz en medio de tanta oscuridad. Una tarde, Iván llegó temprano. Traía una carpeta diferente en las manos y una sonrisa que me revolvió el estómago. «Papá, necesito hablar contigo», dijo, sentándose frente a mí en la sala. Carolina apareció de inmediato, como si hubiera estado esperando ese momento. «Es sobre tu futuro, don Aurelio», dijo ella con una voz falsamente dulce. «Sabemos que no la está pasando bien aquí. La casa es muy grande, hay escaleras, usted ya no puede. Encontramos un lugar perfecto para ti», interrumpió Iván. «Un hogar de retiro con atención especializada. Vas a estar mucho mejor ahí». «No quiero ir a ningún asilo», dije con voz firme. «No es un asilo, papá, es un centro de retiro de lujo», mintió Iván. «Tendrás compañía, actividades, enfermeras las 24 horas. Dije que no quiero». Carolina soltó un suspiro exagerado. «Don Aurelio, sea razonable. Aquí está solo todo el día. Nosotros trabajamos. Marisol va a la escuela. No es sano para un hombre de su edad estar tan aislado». «Estoy aislado porque ustedes me aíslan». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Iván se puso rígido. Sus ojos se oscurecieron. «Perdón. Me tratan como si no existiera, como si fuera un estorbo, como si...» «Mira, papá», me cortó Iván, y su voz ya no fingía amabilidad. «Esto no es una discusión. Ya tomamos la decisión. Es por tu propio bien. Mis bienes están a mi nombre. Mi casa está a mi nombre. Yo decido...» «¿Tus bienes?» Carolina soltó una risa cruel. «Don Aurelio, usted ya no está en condiciones de decidir nada». «Ella tiene razón», dijo Iván, abriendo la carpeta. «Hablé con un doctor. Dice que muestra signos de deterioro cognitivo, confusión, pérdida de memoria». «Eso es mentira». «¿Mentira? Hace 2 días dejaste la estufa prendida», mintió descaradamente. «Casi provocas un incendio». «Yo no cociné hace 2 días. Ustedes no me dejan ni acercarme a la cocina». Iván se levantó de golpe, tirando la carpeta al suelo. Los papeles se esparcieron por el piso. «Ya basta», gritó. «No voy a discutir esto contigo. Mañana viene el doctor a evaluarte y se acabó». Marisol apareció en las escaleras con los ojos llorosos. «¿Por qué le gritan al abuelito?» «A tu cuarto», rugió Carolina. La niña salió corriendo. Yo quise seguirla, consolarla,
pero Iván me bloqueó el paso. Tú te quedas aquí, y más te vale que mañana cooperes con el doctor, o va a ser peor para todos. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, tomé una decisión. No iba a dejar que me encerraran como a un perro viejo. No iba a dejar que me robaran lo que trabajé toda mi vida. Al día siguiente, antes de que amaneciera, salí de la casa con los documentos que había fotografiado con un celular viejo que todavía conservaba. Caminé 6 cuadras hasta el despacho del licenciado Robledo. No tenía cita. No sabía si me recibiría. Pero cuando toqué a la puerta y le expliqué en 2 palabras lo que estaba pasando, él me miró directo a los ojos y dijo algo que me devolvió un pedazo de mi dignidad. Pase, don Aurelio. Tiene todo el tiempo que necesite. El licenciado Robledo no era un hombre joven, pero tampoco viejo. Tendría unos 50 años, cabello canoso en las sienes, anteojos de marco metálico y una mirada que transmitía algo que yo había olvidado que existía. Respeto. Siéntese, don Aurelio. ¿Café? ¿Agua? Un café estaría bien, murmuré, todavía nervioso por haber salido de casa sin avisar. Mientras él preparaba 2 tazas en una pequeña cafetera de oficina, yo saqué el celular viejo y le mostré las fotografías de los documentos. Robledo se puso los anteojos, acercó el teléfono y comenzó a revisar cada imagen en silencio. Su expresión cambió 3 veces. Primero sorpresa, luego indignación, finalmente algo parecido a la rabia controlada. ¿Su hijo hizo esto?, preguntó sin levantar la vista. Mi hijo y mi nuera, con ayuda de un antiguo socio mío. Rogelio Duarte, leyó en voz alta. ¿Usted le dio algún poder notarial a esta persona? Ninguno. Hace 20 años trabajamos juntos, pero cuando nos separamos, todo quedó en orden, o eso pensé. Robledo siguió revisando. Amplió una imagen, luego otra. Tomó notas en un cuaderno. Don Aurelio, lo que están intentando hacer se llama despojo patrimonial. Es un delito grave. Pero hay algo que necesito que entienda. Hasta ahora no han logrado nada. Levanté la vista confundido. ¿Cómo que no han logrado nada? Mire, giró el celular hacia mí. Este documento de declaración de incapacidad no está firmado por ningún médico certificado. Es un borrador. Este otro, el poder notarial, tampoco tiene su firma. Y estas solicitudes de traspaso de los locales, ninguna tiene validez legal todavía. Entonces mis propiedades siguen completamente a su nombre. Su casa, sus 3 locales comerciales, sus cuentas bancarias. Todo está intacto, hizo una pausa. Pero no por mucho tiempo. El alivio que sentí duró apenas 1 segundo. ¿Qué quiere decir? Que tienen todo preparado para el siguiente paso. Falta solo una cosa, su firma, o una declaración médica fraudulenta que les permita actuar en su nombre. Y por lo que me cuenta, ya tienen a un doctor dispuesto a firmar lo que sea necesario. Sentí que la habitación giraba. Entonces todavía pueden, confirmó Robledo con gravedad. Y lo van a intentar, probablemente muy pronto. Me hundí en la silla. Por un momento creí que había llegado tarde, que todo estaba perdido. Pero hay algo que ellos no saben, continuó el licenciado. Y ese algo es que usted está aquí, consciente, lúcido y con toda su capacidad legal intacta. Eso cambia todo. ¿Qué puedo hacer? Robledo se reclinó en su silla, juntó las manos y me miró con esa intensidad que solo tienen los abogados cuando saben exactamente qué decir. Proteger su patrimonio antes de que ellos puedan tocarlo. Mover sus bienes a un instrumento legal donde solo usted tenga control. Y si es necesario, dejarlos completamente fuera. ¿Es legal eso? No solo es legal, don Aurelio. Es su derecho. Usted trabajó toda su vida por eso. Nadie, ni siquiera su hijo, puede quitárselo sin su consentimiento. Por primera vez en meses sentí que podía respirar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Poco. Si ese doctor va a visitarlo mañana, como usted dice, entonces tenemos hoy.
Solo hoy. Pasamos las siguientes 3 horas revisando todo. Robledo hizo llamadas, solicitó documentos, verificó cada propiedad a mi nombre. Los 3 locales comerciales estaban en la colonia Narvarte, rentados y generando ingresos mensuales. La casa donde vivíamos estaba escriturada a mi nombre. Las cuentas bancarias, aunque Iván las vigilaba, todavía requerían mi firma para cualquier movimiento mayor. «Tiene usted un patrimonio considerable, don Aurelio», dijo Robledo. «Estos 3 locales, con el mercado actual, valen aproximadamente 2.500.000 pesos cada uno. La casa, al menos 4 millones. Sus cuentas de ahorro y la pensión acumulada, otros 800.000 pesos. Estamos hablando de un total cercano a los 12,5 millones de pesos. 12,5 millones de pesos. El resultado de 32 años de trabajo en la herrería. De levantarme a las 5 de la mañana durante 3 décadas. De ahorrar cada peso. De invertir con inteligencia. Y ellos querían quitármelo todo para irse de viaje a Europa. «¿Qué necesito firmar?», pregunté. «Todavía nada. Primero necesito preparar los documentos correctos. Un fideicomiso revocable sería lo ideal. Usted mantiene el control total, pero ellos quedan fuera de cualquier decisión». Me miró serio. «Don Aurelio, ¿está seguro de esto? Es su hijo. Mi hijo me llama estorbo. Mi nuera me sirve galletas mientras ellos comen banquete. Y entre los dos planean encerrarme en un asilo donde nadie me visite». Mi voz se quebró, pero la mantuve firme. «Yo crié a ese hombre solo, licenciado. Le di todo. Y ahora él quiere enterrarme en vida». Robledo asintió lentamente. «Entonces hagámoslo bien. Regrese a su casa. Actúe normal. No deje que sospechen nada. Mañana, cuando venga ese doctor, usted coopere, haga sus pruebas, demuestre que está perfectamente lúcido. Y después, pasado mañana en la mañana nos vemos en el banco. Traiga su identificación y todos los documentos originales de sus propiedades. Vamos a mover todo antes de que ellos puedan hacer un solo trámite». Salí del despacho con algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Caminé de regreso a casa despacio, ensayando mi cara de hombre derrotado. Cuando llegué, Carolina estaba en la sala, hablando por teléfono. «Sí, doctor, mañana a las 10. Perfecto. Le tendremos todo listo». Colgó y me vio con una sonrisa falsa. «Don Aurelio, ¿dónde estaba?» «Lo estábamos buscando. Fui a caminar. Ya sabe que no debe salir solo. Se puede perder, caer. Solo fui a la esquina». Ella no insistió. Yo subí a mi cuarto y esperé. Al día siguiente, el doctor llegó puntual. Era un hombre delgado, nervioso, con un maletín café y una actitud servil hacia Iván. Me hizo preguntas simples. «¿Qué día es hoy? ¿Cómo se llama el presidente? ¿Cuánto es 7 por 8? Respondí todo correctamente, perfectamente. Vi cómo Iván y el doctor intercambiaban miradas de frustración. «Su padre está completamente lúcido», dijo el doctor finalmente. «No puedo firmar una declaración de incapacidad. Pero usted dijo...». «Dije que evaluaría. Y mi evaluación es clara. Este hombre no presenta deterioro cognitivo alguno». Iván lo acompañó afuera. Escuché voces alteradas, pero el doctor se fue sin firmar nada. Esa noche en la cena, Iván me miró con una mezcla de rabia y desconcierto. Yo mantuve la cabeza baja comiendo mis galletas, pero por dentro sonreía, porque mañana todo iba a cambiar. A las 7 de la mañana del día siguiente salí de casa con mi identificación, las escrituras de mis propiedades y un nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Nadie me vio salir. Iván se había ido temprano a una junta. Carolina dormía hasta tarde los viernes. Marisol estaba en la escuela. El licenciado Robledo me esperaba en la puerta del banco. Traía un portafolio de piel y esa misma expresión seria que me daba confianza. «Buenos días, don Aurelio. ¿Listo?» «Listo», mentí.
Por dentro temblaba. Entramos juntos. Robledo pidió hablar con la gerente de cuentas privadas. Nos hicieron pasar a una oficina con paredes de cristal y aire acondicionado que me puso la piel de gallina. Licenciada Fernanda Godoy. Se presentó la mujer detrás del escritorio. Tendría unos 40 años, cabello recogido, traje azul marino. ¿En qué puedo ayudarles? Robledo puso el portafolio sobre el escritorio y comenzó a explicar. Habló de fideicomisos, de patrimonios, de protección de activos. Usó palabras que yo apenas entendía, pero que sonaban sólidas, legales, definitivas. La licenciada Godoy escuchaba atenta, revisando los documentos que Robledo le pasaba uno por uno. Entiendo la situación, dijo finalmente mirándome. Don Aurelio, necesito verificar que usted está actuando por voluntad propia, sin coerción ni presión de ningún tipo. ¿Es así? Sí, señora. ¿Comprende las implicaciones de lo que está por firmar? Esto implica reestructurar completamente la titularidad de sus bienes. Lo comprendo. ¿Alguien más sabe que está usted aquí? Nadie. Ella asintió y comenzó a teclear en su computadora. Pidió mis documentos originales, los escaneó, verificó cada dato. El proceso duró casi 2 horas. Mientras tanto, Robledo me explicaba paso a paso lo que estábamos haciendo. Este fideicomiso lo coloca a usted como único fideicomitente y beneficiario. El banco será el fiduciario, yo seré su representante legal y quien vigile que todo se haga exactamente como usted lo decida. Nadie más puede tocar nada, ni su hijo, ni su nuera, ni ningún tercero. Las rentas de los locales se depositarán en una cuenta nueva, a su nombre exclusivo. La casa quedará protegida bajo el mismo instrumento. Si usted fallece, puede designar ahora mismo a quien heredan sus bienes. Quiero que Marisol reciba todo, dije sin dudar. ¿Su nieta? Mi nieta. Ella es la única que me trata como persona. Robledo tomó nota. La licenciada Godoy preparó los documentos finales. Don Aurelio, estos son los contratos que debe firmar. Me puso enfrente 3 documentos gruesos, marcados con etiquetas amarillas donde debía poner mi nombre. Léalos con calma. Si tiene dudas, pregunte. Leí cada página, despacio, con cuidado. Robledo me iba explicando cada cláusula, cada término legal. Todo estaba claro, todo estaba en orden. Firmé. Firmé con mi nombre completo, Aurelio Medina Vázquez. Firmé en cada hoja marcada. Firmé sabiendo que con esa tinta estaba cerrando la puerta que Iván había tratado de abrir para robarme. «Listo», dijo la licenciada Godoy. «A partir de este momento, todos sus bienes están protegidos bajo el fideicomiso número 4788832. Aquí tiene su copia certificada de los documentos. Guárdela en un lugar seguro. Y si su hijo intenta cualquier trámite relacionado con sus propiedades, el banco lo rechazará automáticamente. El sistema ya está actualizado. Él no tiene ningún poder legal sobre sus bienes, ninguno. Sentí que algo pesado se desprendía de mi pecho. «Hay algo más», agregó Robledo. «Sugerí que se abriera una cuenta nueva para usted, separada de cualquier otra. Ahí se depositarán las rentas mensuales de sus locales y su pensión. Nadie más tiene acceso, ni siquiera yo». Me entregaron una tarjeta de débito nueva y un papel con una clave. Los 3 locales generan actualmente 32,000 pesos mensuales en total, explicó la licenciada Godoy. Su pensión es de 11,500 pesos. Eso suma 35,500 pesos mensuales. Después de impuestos y descuentos, directo a esta cuenta. Solo usted puede usarla. 35,500 pesos al mes. Dinero que Iván había estado administrando durante los últimos 2 años. Dinero que yo nunca vi porque se iba en gastos de la casa. Ahora era mío otra vez, completamente mío. Don Aurelio, Robledo me puso una mano en el hombro. Ya está protegido.
Nadie puede quitarle nada. Salimos del banco pasadas las 11 de la mañana. El sol brillaba fuerte en la calle. La gente caminaba apresurada. Todo seguía igual afuera. Pero para mí, todo había cambiado. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Ahora regresa a casa. Actúe normal. Ellos van a seguir con su plan, pero cuando intenten mover algo, se van a encontrar con que ya no pueden, y ahí es cuando van a estallar. ¿Y si se ponen violentos? Si se ponen violentos, usted me llama. Me entregó una tarjeta con su número personal. Y también llame a la policía. Usted no está solo, don Aurelio, ya no. Caminé de regreso con pasos más firmes, con la cabeza más alta. Cuando llegué a casa, Carolina estaba en la sala, viendo televisión. Otra vez de paseo, sin avisar, don Aurelio. Fui al doctor, mentí. Me dijeron que tengo que caminar más. Ella ni siquiera volteó. Esa noche, en la cena, Iván llegó de buen humor. Traía una botella de vino y esa sonrisa de quien tiene buenas noticias. Mañana vamos todos al notario, anunció. Es importante que estés ahí, papá. ¿Para qué? Unos papeles. Nada importante, solo tu firma. Asentí sin decir nada, pero por dentro esperaba. Esperaba ver su cara cuando descubriera que ya no podía tocar nada de lo mío. El sábado amaneció con ese silencio pesado que precede a las tormentas. Iván estaba más tenso de lo normal. Carolina revisaba su celular cada 5 minutos. Yo fingía leer el periódico en mi rincón de siempre, pero observaba cada movimiento, cada gesto, cada mirada que intercambiaban. Don Aurelio, hoy sí va a tener que cooperar, dijo Carolina mientras recogía los platos del desayuno. Ya estamos hartos de sus berrinches. No he hecho ningún berrinche. Ayer salió sin avisar. Antier también. Parece adolescente rebelde. Me quedé callado. No valía la pena responder. Marisol bajó las escaleras brincando, con su vestido de domingo y su cabello trenzado. Me vio y corrió a abrazarme. «Buenos días, abuelito». «Buenos días, mi cielo». «Marisol, deja de molestar a tu abuelo», ordenó Iván desde la puerta. «Vístete rápido. Salimos en media hora». La niña me miró confundida. «¿A dónde vamos, papi?» «A arreglar unos asuntos legales, cosas de adultos. No me habían dicho que Marisol vendría. Eso me inquietó. ¿Para qué querían a la niña en esto?» Llegamos al notario a las 11. Era una oficina grande, con pisos de mármol y sillones de piel. El notario era un hombre corpulento, de bigote canoso y voz grave. «Pasen, pasen. Don Iván, qué gusto verlo de nuevo». Saludó efusivamente. Iván le estrechó la mano con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Notario, le presento a mi padre, Aurelio Medina». «Don Aurelio, mucho gusto. Siéntese, por favor». Me senté en uno de los sillones. Marisol se pegó a mi lado. Carolina y Iván se sentaron frente al escritorio del notario. «Bien, tengo aquí los documentos que me pidió don Iván». El notario sacó una carpeta gruesa. «Es un trámite sencillo. Don Aurelio solo necesita firmar aquí, aquí y aquí». Señaló varias hojas con etiquetas amarillas. «¿Qué estoy firmando?», pregunté. «Es un poder notarial amplio, don Aurelio. Le da a su hijo la capacidad de administrar sus bienes en caso de que usted no pueda hacerlo. Es algo muy común a su edad. Pura precaución. Ya tengo quien administre mis bienes». El notario parpadeó, confundido. Iván se tensó visiblemente. «Perdón», dijo mi hijo, «que ya tengo un abogado que administra mis propiedades. Todo está en orden». «Papá, ¿de qué hablas?». Iván trató de mantener la calma, pero su voz temblaba. «No tienes ningún abogado». «Sí tengo, el licenciado Robledo». El nombre cayó como una bomba en la habitación. Carolina se puso pálida. Iván se levantó de golpe. «¿Fuiste con un abogado? ¿Cuándo? ¿Por qué?». «Porque ustedes querían robarme». «Nadie quiere robarte nada», gritó Carolina.
Dios santo, don Aurelio, ¿ahora resulta que somos ladrones? Marisol comenzó a llorar. Yo la abracé. Notario, dijo Iván, tratando de controlar su voz. Discúlpenos un momento. Mi padre está confundido. A veces dice cosas que... No estoy confundido, dije con firmeza. Sé exactamente lo que estaba pasando. Sé de los documentos en tu escritorio. Sé del plan con Rogelio Duarte. Sé del asilo donde querían encerrarme sin visitas. Sé todo. El silencio que siguió fue brutal. El notario nos miraba a todos con incomodidad evidente. Creo que hay un problema familiar aquí que deben resolver primero, dijo guardando los documentos. No puedo proceder con un trámite si el titular no está de acuerdo. Él no sabe lo que dice, estalló Carolina. Está senil. No lo parece, respondió el notario con sequedad. Don Aurelio, ¿quiere usted firmar estos documentos? No. Entonces no hay nada más que hacer aquí. Con permiso. Nos echaron de la notaría como perros apaleados. En el coche nadie habló. Iván conducía con las manos apretadas al volante. Carolina miraba por la ventana, respirando pesado. Marisol lloraba en silencio. Cuando llegamos a casa, explotó el infierno. «¿Ah, cómo pudiste?» Iván me empujó contra la pared apenas entramos. «Todo lo que hemos hecho es por tu bien. ¡Por mi bien!», grité de vuelta, liberando años de rabia contenida. Querían quitarme mis propiedades. Querían encerrarme en un asilo. «Porque ya no sirves para nada», gritó Carolina. «Solo estorbas, ocupas espacio, gastas dinero. Es mi dinero, mi casa, mis propiedades». «Ya no». Iván sacó su celular, marcó desesperado. «Rogelio, ¿ya moviste algo? ¿Ya?» «¿Cómo que no puedes? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con que está bloqueado?» Vi cómo su cara pasaba de la rabia a la confusión y finalmente al pánico. ¿Todo? ¿La casa también? No, no puede ser. ¿Desde cuándo? Un fideicomiso. Colgó con las manos temblando. ¿Qué hiciste, viejo? Protegí lo que es mío. Carolina dejó salir un grito de frustración. Agarró un jarrón de la mesa y lo estrelló contra el suelo. «Años», gritó. «Años aguantándolo, años limpiando tras de usted. ¿Y para qué? ¿Para nada?» Marisol corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. «Abuelito, tengo miedo». «No pasa nada, mi amor, no pasa nada». Iván se acercó. Por un momento pensé que me iba a golpear, pero solo me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. «Viejo, ya no aportas nada», dijo con veneno en cada palabra. Y fue ahí cuando todo lo que había ensayado, todo lo que había planeado con el licenciado Robledo, se desvaneció. Porque lo que siguió fue pura instinto, era puro instinto, y por primera vez en años, puro respeto por mí mismo. Tomé a Marisol de la mano. «Nos vamos», dije. «¿Qué?» Carolina dio un paso hacia nosotros. «Que nos vamos, Marisol y yo. Si para ustedes no valgo nada, entonces no tienen por qué aguantarme más. No puedes llevarte a la niña». La niña decide. Miré a mi nieta. «¿Quieres venir conmigo?» Ella asintió entre lágrimas. «Sí, abuelito». Subimos a mi cuarto. Metí en una maleta lo poco que tenía. Ropa, documentos, la foto de Dolores. Marisol me ayudó guardando sus muñecas favoritas en su mochila de escuela. Cuando bajamos, Iván y Carolina bloqueaban la puerta. «No vas a ningún lado con mi hija. Llama a la policía entonces», dije sin temblar. «Explícales cómo querías robarme. Muéstrales los documentos falsos. Veamos quién termina peor». Se hicieron a un lado. Salimos a la calle, bajo el sol de mediodía. Marisol me apretaba la mano con fuerza. «¿A dónde vamos, abuelito?» «A un lugar seguro, mi amor. A un lugar donde nadie nos moleste». Tomamos un taxi. Le di una dirección que había conseguido días atrás. Un departamento amueblado que alquilé con el dinero de mi nueva cuenta. Mientras el taxi avanzaba, miré hacia atrás.
Iván y Carolina estaban en la puerta, viéndonos partir. No sentí tristeza, sentí libertad. El departamento era pequeño pero limpio. 2 habitaciones, una sala, cocina equipada. Nada lujoso, pero nuestro. Marisol exploró cada rincón con esa curiosidad de niña que todo lo convierte en aventura. «Abuelito, este cuarto puede ser mío», gritó desde la habitación más pequeña. «Claro que sí, mi amor. Esa noche comimos quesadillas que yo mismo preparé». Marisol me ayudó a calentar las tortillas. Reímos cuando se me quemó la primera. Cenamos en el suelo, sobre una cobija, como si estuviéramos de camping. «¿Mami va a venir por mí?», preguntó ella antes de dormir. «No lo sé, cielo, pero yo te voy a cuidar siempre. ¿De acuerdo?». «De acuerdo». La arropé con ternura. Le di un beso en la frente. Por primera vez en años, me sentí útil. El lunes en la mañana llevé a Marisol a la escuela. Hablé con la directora, le expliqué la situación. Sin entrar en detalles, le di mi nuevo número de teléfono. «Si los padres vienen por ella, avíseme primero», pedí. La directora, una mujer mayor de mirada bondadosa, asintió comprensiva. «Descuide, don Aurelio. La niña está segura aquí». Después fui al banco. La licenciada Godoy me recibió con una sonrisa. «Don Aurelio, su hijo ha intentado hacer movimientos en las cuentas 3 veces desde el sábado. Por supuesto, todos fueron rechazados. El sistema del banco marcó alerta por el fideicomiso y bloqueó cualquier trámite de terceros. ¿Y las propiedades?». «Intactas». También hubo un intento de modificar las escrituras por parte de alguien llamado Rogelio Duarte, pero el notario público rechazó el trámite. Al verificar la titularidad actual, descubrió el fideicomiso y detuvo todo. «¿Entonces están furiosos?». «Imagino que sí», dijo con cierta diversión. «Pero no pueden hacer nada, absolutamente nada». Salí del banco con paso ligero. Pasé por el mercado y compré comida para la semana. Verduras frescas, carne, fruta, cosas que en la casa de Iván nunca me daban. Al mediodía, mi celular sonó. Era un número desconocido. «Bueno, don Aurelio, habla el licenciado Robledo. Necesito informarle algo urgente». Su hijo presentó una demanda. El corazón se me detuvo. ¿Una demanda? Por privación de la convivencia con su hija menor. Dice que usted secuestró a la niña. «Eso es mentira. Ella vino conmigo por voluntad propia». Lo sé, pero legalmente, él tiene la patria potestad. Tenemos que actuar rápido. ¿Puede venir a mi despacho esta tarde?» «Ahí estaré». Recogí a Marisol de la escuela más temprano. Fuimos juntos al despacho. Robledo me explicó la situación con paciencia. «Don Aurelio, en casos de disputa familiar, lo que importa es el bienestar del menor. Marisol tiene 8 años. Un juez puede escuchar su opinión. Si ella expresa claramente que quiere estar con usted, y si podemos demostrar que su hogar era perjudicial para ella, tenemos opciones. Solicitar la custodia temporal, o al menos un régimen de convivencia amplio. Pero necesito que me diga, ¿ese hogar era seguro para Marisol? Recordé los gritos, las humillaciones constantes, el ambiente de tensión donde la niña vivía. «No», respondí, «no era seguro». «Entonces vamos a pelear esto». Las siguientes semanas fueron un torbellino. Audiencias, trabajadoras sociales, entrevistas con Marisol. Yo respondí a cada pregunta con honestidad. No inventé nada, solo dije la verdad. Mientras tanto, las llamadas de Iván se volvieron desesperadas. «Papá, por favor, devuélveme a mi hija. Tu hija está bien conmigo. Necesito hablar contigo. Sobre todo, sobre el dinero, las propiedades, todo. Podemos arreglarlo». «No hay nada que arreglar. Por favor». Su voz se quebró. «Te lo suplico. Podemos volver a empezar. Borrón y cuenta nueva. Como cuando querías encerrarme en un asilo sin visitas. Ese tipo de borrón y cuenta nueva. Silencio al otro lado de la línea.
Papá, adiós, Iván. Colgué. 3 semanas después, el juez emitió su resolución. Custodia temporal a mi favor por 6 meses. Evaluación psicológica del hogar paterno. Régimen de visitas supervisadas para Iván y Carolina. Había ganado, no todo, pero algo. Marisol floreció en esas semanas. Sonreía más, jugaba más, dormía sin pesadillas. Una tarde, mientras preparábamos juntos la cena, me abrazó fuerte. Te quiero mucho, abuelito. Y yo a ti, mi cielo, más de lo que puedes imaginar. Esa noche, mi celular volvió a sonar. Era un número que no había visto en años. ¿Aurelio? ¿Don Ernesto? Era mi antiguo vecino, un hombre de mi edad, de mi generación, uno de los pocos que quedaban. Me enteré de lo de tu hijo, lo siento mucho, amigo. Gracias. Pero también me enteré de lo otro, de cómo defendiste lo tuyo. Bien hecho, Aurelio, muy bien hecho. Hablamos durante 1 hora, de los viejos tiempos, de cuando nuestros hijos eran niños y jugaban en la calle, de cuando las familias aún se cuidaban entre sí. Al colgar, me di cuenta de algo. No estaba solo. Tenía a Marisol. Tenía mi dignidad de vuelta. Tenía por fin mi vida en mis propias manos. El martes a las 8 de la mañana, mi celular explotó con mensajes. Todos de Iván, todos desesperados. Papá, necesito hablar contigo urgente. Por favor, contesta. Es sobre el banco. Papá, responde. Es importante. Apagué el teléfono. No tenía nada que hablar con él. Llevé a Marisol a la escuela como siempre. Ella cantaba en el asiento trasero del taxi sin preocupación alguna. Ese era el mundo que quería para ella, uno donde no tuviera que preocuparse por los gritos de sus padres. Al regresar al departamento, encontré a Iván y Carolina esperando en la puerta del edificio. Se veían destruidos. Carolina traía los ojos hinchados de llorar. Iván estaba pálido, con ojeras profundas, sus ropas arrugadas, su cabello despeinado. «Papá», se levantó de golpe al verme. «Necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar. Por favor», me bloqueó el paso. 5 minutos, solo 5 minutos. Carolina se arrodilló frente a mí en plena calle. «Don Aurelio, se lo suplicamos, ayúdenos». Los vecinos empezaron a asomarse. Esto era una escena, un espectáculo del que no quería formar parte. «Suban», dije finalmente. «Pero rápido». Entramos al departamento. Iván miraba todo con expresión perdida. Supongo que esperaba encontrarme viviendo en la miseria, no en un lugar limpio y ordenado. «¿Qué quieren?», pregunté sin invitarlos a sentarse. «El banco», dijo Iván con voz quebrada. «Nos llamaron. Rogelio nos llamó. Todo está en tu nombre. No podemos tocar nada». «Ya lo sabía. Pero necesitamos ese dinero», estalló Carolina. «Los locales, las rentas. Teníamos planes. Planes con mi dinero. Eres nuestro padre», gritó Iván. «Se supone que debes ayudarnos. ¿Como ustedes me ayudaron a mí?» Mi voz salió fría, cortante. ¿Cómo me ayudaron sirviéndome galletas mientras ustedes comían banquetes? ¿Cómo me ayudaron planeando encerrarme en un asilo? «No íbamos a encerrarte», mintió Iván desesperadamente. «Era solo una opción, por si algo te pasaba». Saqué mi celular y les mostré las fotografías de los documentos que encontré en su escritorio. «Habitación compartida, sin visitas frecuentes», leí en voz alta. Esto era por si algo me pasaba. Carolina se desplomó en el sofá, llorando. «Necesitábamos el dinero», sollozó. «Tenemos deudas, muchas deudas». ¿Y yo tenía que pagar sus deudas perdiendo mi casa? Es que no entiendes. Iván se jaló el cabello con frustración. Rogelio nos convenció de una inversión que terminó siendo una estafa. Una inversión que iba a multiplicar todo. Solo necesitábamos capital inicial. Tus locales eran el aval perfecto. Íbamos a duplicar el valor de todo y me iban a dejar en un asilo mientras ustedes se enriquecían.
Te íbamos a dar tu parte, después de declararme incompetente, después de quitarme mi dignidad, después de tratarme como basura. El silencio que siguió fue aplastante. Papá. Iván se arrodilló frente a mí, agarrándome las manos. Cometí errores, lo sé. Fui un mal hijo. Pero sigo siendo tu hijo, tu sangre. No puedes dejarnos así. No puedes. Viejo, ya no aportas nada. Repetí sus palabras exactas. ¿Recuerdas que dijiste eso? Se quedó helado. ¿Recuerdas cómo dejaste caer mi plato? ¿Cómo Carolina se rió de mí? ¿Cómo Marisol lloró porque la asustaron con sus gritos? Lo siento, susurró. ¿Lo sientes? ¿De verdad? ¿O solo lo sientes porque ahora no puedes tocar mi dinero? No respondió, no tenía respuesta. Váyanse, dije finalmente, no hay nada aquí para ustedes. No puedes hacernos esto. Carolina se levantó furiosa. Voy a demandar, voy a decirle al juez que nos dejaste en la calle, que te llevaste a Marisol, que... Adelante, la interrumpí. Demanden, hablen con el juez, cuéntenle todo. Yo también le voy a contar todo, con documentos, con pruebas, con testigos. ¿Testigos?, preguntó Iván. Don Ernesto. Tu vecino durante 20 años. Él escuchó todo, los gritos, los maltratos, todo, y está dispuesto a declarar si es necesario. Vi cómo se derrumbaban frente a mí, como 2 edificios que pierden sus cimientos. Papá, por favor. Iván comenzó a llorar. No nos quites a Marisol. Ella es todo lo que tenemos. Deberían haber pensado en eso antes de convertir su casa en un campo de batalla. Carolina se desplomó otra vez, llorando sin control. Iván se quedó de rodillas, con la cara entre las manos. Los miré sin lástima, sin odio, solo con la claridad que da la justicia cumplida. Pueden irse ya. Se levantaron como zombis. Caminaron hacia la puerta. Antes de salir, Iván volteó una última vez. ¿Algún día vas a perdonarnos? No lo sé, respondí con honestidad. Pregúntame en unos años. Se fueron. Cerré la puerta y me quedé parado ahí, procesando todo. No sentí triunfo, no sentí venganza. Solo sentí que por fin había recuperado el control de mi propia vida. Esa tarde, cuando recogí a Marisol de la escuela, ella me preguntó, ¿mis papás vinieron? Sí, mi amor. ¿Querían llevarme? Querían hablar, solo hablar. ¿Y tú qué les dijiste? Les dije la verdad, que ahora tú y yo estamos bien, que estamos seguros, que estamos juntos. Ella me abrazó fuerte. No quiero irme, abuelito. Quiero quedarme contigo. Y yo contigo, mi cielo. Siempre. Esa noche, mientras cenábamos, mi celular volvió a sonar. Era el licenciado Robledo. Don Aurelio, su hijo, acaba de retirar la demanda. ¿Qué? Retiró la demanda por privación de convivencia. Aceptó la custodia temporal que tiene usted. Incluso firmó un documento donde reconoce que el hogar no era adecuado para la menor. No supe qué decir. Supongo que finalmente entendió que no tenía caso pelear, agregó Robledo. O quizás solo está agotado. Sea como sea, Marisol está legalmente bajo su cuidado por los próximos 6 meses. Después se reevaluará la situación. Colgué en silencio. Miré a Marisol, que dibujaba en la mesa de la cocina. Su cabello recogido en una coleta. Su lengua asomándose mientras se concentraba en colorear un sol amarillo. Esto era lo importante. Esto era lo que valía. 3 meses después, en una tarde de octubre, tocaron a la puerta. Marisol estaba haciendo su tarea en su cuarto. Yo preparaba café en la cocina. La vida había encontrado su ritmo. Escuela, tareas, cenas juntos, cuentos antes de dormir. Una rutina simple pero llena de sentido. Abrí la puerta. Eran Iván y Carolina, pero no los mismos de antes. Traían ropa más sencilla. El cabello de Carolina sin teñir, mostrando canas. Iván más delgado con arrugas nuevas alrededor de los ojos. Se veían humanos, vulnerables, derrotados. «Hola, papá», dijo Iván con voz suave. «Hola. ¿Podemos pasar?»
Solo un momento. Los dejé entrar. Se sentaron en el sofá con torpeza, como invitados que no saben si son bienvenidos. Queríamos ver a Marisol, dijo Carolina, si tú lo permites. Ella está haciendo tarea. Puede verlos después si quiere. ¿Si quiere?, repitió Iván con dolor. Ya ni siquiera... Ella decide, lo interrumpí. Siempre decide. Carolina se limpió una lágrima. Iván apretaba las manos sobre sus rodillas. Perdimos todo, dijo mi hijo de repente. El negocio con Rogelio era una estafa. Nos quedamos sin nada. Tuvimos que vender el coche, empeñar cosas, la casa. Tragó saliva. La casa la estamos rentando por habitaciones para poder pagar la hipoteca. No dije nada, solo escuchaba. Cada día me levanto y pienso en todo lo que hice mal, continuó Iván. En cómo te traté, en las cosas que dije, en cómo te miré como si fueras... nada. Viejo, ya no aportas nada. Repetí otra vez esas palabras. Él cerró los ojos, como si le doliera físicamente escucharlas. Sí, dije eso. Y me arrepiento cada maldito día. Carolina habló entonces con voz quebrada. Yo también lo siento, don Aurelio. Fui cruel, fui injusta. Me dejé llevar por la ambición, por querer más, por... Se detuvo. No tengo excusa, solo lo siento. Los miré en silencio. Parte de mí quería echarlos, cerrarles la puerta como ellos me cerraron tantas, pero otra parte, la parte que aún recordaba cargar a Iván de niño, que recordaba cambiarle los pañales y enseñarle a andar en bicicleta, esa parte sentía algo diferente. ¿Vinieron a pedir dinero?, pregunté directo. No, respondió Iván de inmediato. No vinimos por eso, venimos porque Marisol es nuestra hija, y porque tú eres mi padre, y porque aunque lo arruiné todo, aunque no merezca tu perdón, necesitaba decirte que lo siento. De verdad. ¿Y qué quieres que haga con eso? Nada. No quiero que hagas nada. Solo quería que lo supieras. Marisol apareció en el pasillo. Se detuvo al verlos. Su expresión cambió de sorpresa a incertidumbre. Mami, papi. Carolina se levantó queriendo abrazarla, pero se detuvo. Esperó a que Marisol decidiera. La niña caminó despacio hacia ellos. Los abrazó. Lloró. Ellos también lloraron. Yo me quedé a un lado, observando. Después de unos minutos, Marisol se separó. ¿Van a llevarse al abuelito otra vez?, preguntó con miedo. No, mi amor, dijo Iván, arrodillándose a su altura. El abuelito se queda aquí, donde está seguro, donde está feliz. ¿Y ustedes? Nosotros vamos a trabajar en ser mejores, para ti y para él. Marisol miró hacia mí, buscando confirmación. Asentí. Ella pareció relajarse. ¿Puedo ir a visitarlos a veces?, preguntó la niña. Cuando tú quieras, mi amor. Cuando tú quieras. Se quedaron media hora más. Hablamos poco, pero fue una conversación diferente, sin gritos, sin reclamos, sin ese veneno que antes lo contaminaba todo. Antes de irse, Iván se acercó a mí. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero algún día, cuando estés listo, me gustaría intentar reconstruir algo. No sé qué, pero algo. Quizás algún día, respondí sin comprometerme a nada. Gracias por cuidar a Marisol. Gracias por ser el hombre que yo nunca fui. No respondí. No había respuesta para eso. Se fueron. La puerta se cerró. Marisol y yo nos quedamos solos otra vez. ¿Los perdonaste, abuelito?, preguntó ella tomándome de la mano. No lo sé todavía, mi amor. El perdón toma tiempo, a veces mucho tiempo. Pero los vas a volver a ver. Tal vez. Si demuestran que realmente cambiaron, si demuestran que aprendieron. Esa noche, después de acostar a Marisol, me senté en la sala con una taza de café. Miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pensé en todo el camino recorrido, en las humillaciones, en el dolor, en el día que mi propio hijo me dijo que ya no aportaba nada. Y pensé en lo que logré después. Recuperé mi dignidad, protegí mis bienes, salvé a mi nieta de un hogar tóxico.
Y les enseñé algo que tal vez nunca aprendieron, que el valor de una persona no se mide en lo que tiene, sino en cómo trata a los demás. Me levanté y fui al cuarto de Marisol. La observé dormir, respirando suave, con su muñeca favorita abrazada. Le acaricié el cabello con ternura. Ahora sí, mi amor, susurré. Ahora sí aporto justo donde importa. Cerré la puerta despacio y regresé a mi cuarto. Por primera vez en años, dormí en paz. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar?